de la capa gerencial ejecutiva. Y, y en mi experiencia ese ha sido de los mayores retos a Claro, los que me he enfrentado, porque así como lo dices, los procedimientos en las personas que son supervisores, los operarios, es increíble cómo los trabajas con ellos en la gestión del cambio y los entienden, ¿no? Con claro. sus términos y todo, y los siguen. Pero entonces de pronto dices, oye, ¿y la operación que tiene que hacer el gerente? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué facultades tiene? ¿Cómo debe tomar decisiones? ¿Cómo se conecta con sus pares y demás para conectar un proceso con el otro? No, de pronto no lo escribimos en ningún lado. Bienvenidos a Charlas de Transformación, el podcast de BT Consortium para la comunidad de los profesionales de la transformación empresarial integral. Yo soy Miguel Galván y te estaré acompañando en este viaje donde adquirirás herramientas prácticas para tu crecimiento personal y profesional en esta nueva avenida de carrera en la transformación de las empresas. Comenzamos. Pues bienvenidos a este tercer episodio del podcast Charlas de Transformación con BT Consortium. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que estoy seguro que a muchos de la comunidad de profesionales de la transformación no solamente les va a interesar, sino que les va a dar algunas herramientas y algunas guías frente a lo que se estén enfrentando hoy por hoy en su organización. Vamos a hablar de un tema que es súper relevante, que es cómo hacer realidad la gestión por procesos. Este es todo un tema que hoy más que nunca está de moda y es necesario, y vamos a hablar un poco de ello, por qué es necesario. Pero antes que nada y antes de entrar en materia, quiero agradecer y presentarles a ustedes, nuestros invitados del día de hoy al podcast, que son personas que yo admiro y respeto mucho como personas, pero también por sus logros profesionales y por lo que han logrado precisamente en este tema de la gestión por procesos, con una convicción tal que los ha llevado a capturar resultados bien concretos de negocio, de empresa y culturales. Quiero dar la bienvenida a Luquey Beltrán. Luquey Beltrán, ella fue subdirectora de transformación de una gran empresa mexicana, líder en su ramo a nivel internacional, con una complejidad muy, muy importante que ya algunos de los detalles y las experiencias nos la irá platicando Luquey, pero me da mucho, mucho gusto darle la bienvenida. Es alguien a quien aprecio y admiro mucho. Bienvenida, Luquey, a este podcast Charlas de Transformación. Muchas gracias, Miguel. Un gusto estar aquí contigo y compartir con Leonel este espacio. Y pues bueno, efectivamente, doy también la bienvenida a Leonel Ruiz, que es una persona que también ya conozco de tiempo atrás, que hemos caminado juntos una jornada de transformación bien, bien interesante y que también, como en pocas empresas, él es gerente de arquitectura de procesos en una empresa internacional con base en Centroamérica, pero líder a nivel mundial en algunos de sus indicadores en el sector agroindustrial y ha logrado en un entorno muy, muy complejo no solamente instalar el rol de la gestión por procesos, sino un paso atrás, incubarlo desde el desconocimiento hasta la evangelización del tema y llevarlo a generar resultados muy, muy concretos. Leonel, es un gran gusto que estés aquí con nosotros en el podcast y con la comunidad de profesionales de la transformación. Muchas gracias, Miguel. Es un honor estar con usted acá y con Luque. Muy amable. Pues bueno, pues si les parece bien, vamos a empezar esta charla de transformación. Y como comentaba yo ahorita, este tema de la gestión por procesos en realidad está más vigente que nunca por varias razones. Voy a hacer este setting y ahorita vamos a entrar en materia y escuchar sus comentarios, Luque y Lionel. Pero hoy más que nunca, desde varias perspectivas, vemos que está muy, muy necesario todo el trabajo por procesos. Primero que nada, evidentemente, con la cuestión de la digitalización, pero con la cuestión también de esta competitividad global en las empresas, se están dando cuenta que las iniciativas de generar ventajas competitivas o capacidades diferenciadoras, como las nombramos nosotros, no son cosas que se pueden lograr sencillamente por la inversión
de contrátate un consultor y mete un gran proyecto y lo vamos a tener como en automático, sino las empresas están dando cuenta que realmente tienes que meterlo estructuralmente en tu forma de operar, y eso es precisamente trabajar de una manera diferente y estratégica todo el tema de la gestión por procesos, por un lado. Por otro lado, la digitalización evidentemente también ya pasó de ser la moda que dice separa la digitalización de todo e inventa y sé muy disruptivo y de ahí vas a lograr ser el siguiente unicornio y ve tú a saber cuántas cosas. No, ya se dieron cuenta que en realidad las empresas que hoy quieren realmente aprovechar la digitalización tienen que realmente fusionarlo, y como decíamos en uno de los foros de acompañamiento entre líderes, para la digitalización el switch se llama una buena gestión por procesos también. Y una tercera razón por la que hoy está más en boga que nunca es por el tema de la necesidad de la eficiencia y de la productividad en las organizaciones. Y nosotros desde BT Consortium decimos algo que en las empresas cada vez está haciendo más sentido, porque así lo vemos y es la realidad en general, que las funciones, digamos, las áreas funcionales, compras, marketing, operaciones, la que sea, las áreas funcionales en lo independiente, trabajando como silos, son costo en la organización. Independientes son costos, no importa cuánta infraestructura tengas, cuántas personas tengas, cuánto presupuesto tengas. En realidad, entre más grande la función, más grande el costo. Las funciones, pues si trabajan como silos, son costo. Crean valor cuando empiezan a trabajar horizontalmente, cuando empiezan a conectarse como una cadena de procesos, precisamente, y empiezan a trabajar de una manera transversal. Es entonces cuando se crea valor. Y esto es tan claro cada vez de una manera más reconocida en las industrias y en los sectores, que precisamente el tema de la gestión por procesos ahora es realmente una cuestión muy relevante, e inclusive ya no le llamamos solamente así, sino es un tema también de crear valor transversalmente en la organización, ¿no? Entonces, por eso es que es importante el tema. Sin embargo, hay que reconocer que no es sencillo, y ustedes estarán de acuerdo conmigo, no es sencillo implementar la gestión por procesos en las compañías. Y lo decíamos en algún foro, venimos de un legado muy funcional y de un diseño organizacional muy de cotos de poder, y no es sencillo migrar precisamente a una gestión por procesos. Y estoy seguro, insisto, que este podcast le va a servir mucho a varios de las personas en la comunidad de profesionales de la transformación que quieren incubar, diseñar e instalar un área de gestión por procesos. Entonces, vamos a empezar por lo básico y les preguntaría a ambos, si te parece bien, Leonel, comenzaríamos con Luque, de cuáles son los elementos fundamentales de la gestión por procesos, desde tu perspectiva, Luque, y podemos hablar de los elementos o podemos hablar también inclusive de las etapas, ¿no? De esta parte de la gestión por procesos. ¿Qué nos dirías tú, Luque? Bueno, pues mira, creo que es bien interesante como lo estás comentando, y yo partiría a decir, porque quizá muchos de los que nos escuchan han leído la definición del librito, ¿no? Cuando te decían, yo recuerdo en la universidad, pues tienes que ir y observar los procesos y luego los modelas, capacitas a la gente y prácticamente era como que, y ya se van a vivir, ¿no? Y vas a tener resultados, vas a optimizar eficiencias y bueno, ¿no? Llego, desde que me gradué ya entré en las áreas de procesos, mejora continua y demás, entonces topes de pared, ¿no? Porque así como que digo, hey, hice lo que decía el librito, ¿no? Entonces ahí donde te das cuenta que dices, sí, uno de los primeros elementos definitivamente es cuál es el mapa de procesos de la compañía, o sea, cuáles son los procesos claves, identifica tu cadena de valor, ve identificando las actividades, pero tenemos que ir a voltear. Yo siempre digo, empezábamos a decir, tienes los procesos, tienes que conectarlo con las personas que los ejecutan y con la tecnología. Y Claro. esa fue como la siguiente evolución, de decir, ok, esos elementos, pero tiene la parte de las personas, los líderes, qué queremos medir con estos procesos, cuáles son de alguna manera, los indicadores que voy a
que busco medir. Definitivamente el ver la resistencia que pueda haber de las personas y sobre todo el tipo de organización. Creo que ese es uno de los elementos también. ¿En dónde estás? Esa organización, ¿para qué busca la gestión por procesos? Ha habido muchas evoluciones. En años anteriores era como tener tu manual, ¿no? Era como que Claro. llegabas a una La oficina y que estuviera certificación, ¿no? Ujú, su carpetita exacto, ujú. o la certificación, pero no se vivían. Entonces, cuando ahora ya es necesario vivirlos, pues uno de los elementos que yo siempre digo es, hay que medirlos. Entonces es, sí, la definición de los procesos, el para qué los quieres, qué métricas, qué personas necesitas y cómo vas a medir que eso se cumpla, ¿no? Con elementos de auditoría y demás, ¿no? Como un punto inicial, este, pero yo en ese trío voy a decir de procesos, tecnología, gente, pues entraría la parte cultural que creo que podemos hablar un poquito más Claro, adelante, ¿no? Eso lo diría para comenzar, digo, claro. Sí, y yo creo que son varios de los elementos, y ahorita me gustaría reforzar un par de ellos que se me hacen bien, bien interesante. Pero primero, Leonel, me gustaría escuchar tu perspectiva. ¿Cuáles crees tú que serían algunos otros de los elementos de la gestión por procesos también? Meditaba mucho precisamente en la respuesta que daba Luque y no podría estar más de acuerdo definitivamente, porque uno ve el libro, ve el método, y entonces dice, bueno, el método aquí está, están los pasos y uno puede efectuarlos. ¿Qué complementaría yo? Porque creo que la respuesta es muy completa definitivamente. Uno es que se reconozca la necesidad de gestionarnos por procesos, o sea, a todo nivel, o sea, venir y poder decir, esto es lo que necesitamos. O sea, ese creo que es un elemento fundamental. Desde el patrocinio se puede decir hasta abajo, poder llegar a esa evangelización como tal. Claro. Definitivamente el equipo, creo que lo mencionaba también, lo que venir y conformar un equipo que realmente sea llave, ¿verdad? Para poder abrir y realizar este tipo, aplicar el método, pero adaptar el método, porque el método se tropicaliza. Bien decía lo que no es ver en qué momento está la empresa, ver qué tipo de empresa es y digamos cómo una empresa puede implementar una gestión por procesos a su medida, ¿verdad? Porque no todas las camisas quedan y digamos más adelante definitivamente las herramientas, ¿no? Poder tener las herramientas adecuadas, ese sería tal vez el elemento que agregaría, pero no podría estar más de acuerdo. La verdad que muchas veces leemos, decimos, aplicamos o digamos todo lo que estudiamos se puede decir, pero se necesita adaptar. A ver, yo creo que en estos elementos que hablan, por ejemplo, para una buena gestión por procesos, hay algunos elementos de entrada que es precisamente tener el modelo de procesos o el mapa de procesos, tener el método y las herramientas, tener este equipo de trabajo. Pero algunas empresas se centran, bueno, tienen un reto en que se centran mucho y un poquito por el legado que mencionaban ambos, en los procedimientos, ¿no? Y ahí estamos hablando de una gran trampa, porque por mucho tiempo en varias empresas que hemos visto, que hemos acompañado o que hemos visto como parte de la comunidad, se habla mucho del tema de procesos y dicen, es que tenemos muchos procesos, ¿no? Y cuando entramos en el detalle vemos que tenemos ciertamente muchos procedimientos y luego le rascas un poquito y tenemos muchos documentos de procedimientos, pero no necesariamente ni procedimientos vivos, ni gestionados, ni actualizados, ni como lo queramos llamar, pero no tenemos procesos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una forma de como de entender esta cuestión de procedimientos, y sé que ustedes hablaron de cadena de valor y yo me fui hasta el piso con los procedimientos, pero ¿cómo en un lenguaje muy sencillo podríamos de alguna manera a los miembros de la comunidad que quieren decir, oye, ¿sabes qué? Sí, efectivamente en mi empresa tenemos muchos procedimientos y eso es suficiente para tener una gestión por procesos o qué me estaría faltando ahí, Luque? Tú tienes mucha experiencia en este tema, precisamente hablabas del modelo de procesos y hay todos estos niveles, ¿no? Sí, de hecho, iba a entrar un poquito tratando de que, como dices, que sea mucho más práctico. Y ahorita decías, yo hablé de cadena de valor y tú hablabas de procedimientos. Y si lo vemos, es como si estuviéramos hablando de un gran sándwich, voy a decir, ¿no? O sea, tenemos las capas, pero ¿qué hay en todo ese recorrido? Entonces, creo que uno de los elementos importantes es en la organización, entendiendo en qué momento se encuentra y demás,
¿Cuál es su core business? O sea, a ver, es una empresa que comercializa X producto, ¿cuál es su cadena de valor? ¿Dónde inicia su negocio? ¿Dónde termina? Y eso está como, voy a decir, a un nivel más macro. Pero entonces hablábamos por ahí y en lo que me ha tocado colaborar en mi trayectoria profesional es más o menos en procesos unos 13, voy a decir así, a nivel macro, donde podemos identificar, oye, ¿qué es la parte comercial? Porque hay algo bien relevante y ahorita voy a entrar en la parte de procedimiento. Cuando hablas de una parte comercial, todo lo comercial de una organización funciona, voy a decir, de manera 80% muy similar y la empresa puede dedicarse a vender varias cosas diferentes y normalmente uno de los errores que cometemos es ir a querer hacer un procedimiento para cada cosa que vendemos. O voy a poner un ejemplo que cometemos a veces como un error, ¿no? Que vamos modelando, vamos mapeando, vamos documentando, voy a irme a ese nivel, un procedimiento y en todos los que se ocupe comprar, documentamos el proceso de solicitar la orden de compra al área de compras y eso qué es lo que vamos haciendo, vamos haciendo algo bien complejo y de pronto nos vamos generando un mundo de procedimientos porque ahora resulta que en todas las áreas de la organización tengo procedimientos para comprar o reembolsar caja chica y ese tipo de cosas. Entonces cuando dices, oye, al final tienes un proceso de compras de manera general, cómo lo vamos dividiendo en un nivel más que sea subprocesos, como si fuéramos haciendo, puedes decir, categorías, ¿no? Claro, O que vas, o si es el ejemplo del pastel, lo vas partiendo como en rebanadas más chiquitas para que lo puedas formar mejor. Y ya que se baja a ese segundo nivel, entonces sí, nos vamos al nivel, ya irnos a niveles de procedimientos que sean más detallados y podemos llegar al tema de instrucciones de trabajo claro, totalmente, ¿no? claro. Ujú. Para que no sea, para que vayas bajando, voy a decir, con un nivel de mayor detalle, ¿no? Y que no Claro. nos quede, o nos quede muy global y llegue alguien y diga, ¿y esto cómo se hace? No lo entiendo porque está muy alto nivel, ¿no? No sé si fui clara Pero o fíjate, pero hablemos, me encantó la metáfora del sándwich. Hablemos de ese sándwich, ¿no? O sea, tenemos las Ujú, dos capas del sándwich, que son los procedimientos que ya escribiste, y tenemos esa vista bien global de los procesos. Déjame hablar de esa y déjame hablar del jamón del sándwich, ¿no? ok, Porque en realidad, esa vista global, no necesariamente, en el caso que te tocó vivir recientemente, sí, y yo lo sé bien, pero no necesariamente la cadena de valor refleja realmente el negocio en esencia estratégica, ¿no? Porque nos dicen, no, mira, aquí está mi cadena de valor y vemos un modelo de referencia, ¿no? Vemos un modelo de referencia que pudiera funcionar para totalmente. la competencia, sin lugar a dudas, Ujú, ¿no? Entonces, no necesariamente hubo el ejercicio estratégico de apropiarse de realmente cuál es mi cadena de valor, en primer punto. Y ujú, segundo punto, el nivel ejecutivo se quedó hasta ahí. Y entonces, y luego ya la tarea, ¿quién más? ¿Quién sabe quién más la hizo? Que brincó hasta los procedimientos. Y el jamón del sándwich, que son las gerencias de las áreas, que son las que terminan trabajando entre sí, se quedaron sin procesos y subprocesos, ¿verdad? Se quedaron solamente ahí, pues, a la buena, ¿no? Inventando el trabajo, en realidad. Entonces, no sé qué opinas de eso, para terminar con la metáfora contigo, Luque, sí. ¿qué opinas del jamón del sándwich ahí? No, totalmente. De hecho, hablaste de la capa gerencial ejecutiva y en mi experiencia ese ha sido de los mayores retos a Claro, los que me he enfrentado, porque así como lo dices, los procedimientos en las personas que son supervisores, los operarios, es increíble cómo los trabajas con ellos en la gestión del cambio y los entienden, ¿no? Con claro, sus términos y todo, y los siguen. Pero entonces de pronto dices, oye, ¿y la operación que tiene que hacer el gerente? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué facultades tiene? ¿Cómo debe tomar decisiones? ¿Cómo se conecta con sus pares y demás para conectar un proceso con el otro? No, de pronto no lo escribimos en ningún lado. Y por otro, las direcciones dicen, es que ya tengo todo definido en procesos. claro, ¿Por qué las cosas no funcionan? ¿Por qué no se comunican los gerentes? claro, Oye, espérate, es que eso no está en ningún lado. Entonces, cada gerente está funcionando, voy a decir, o gestionando claro, como él lo está entendiendo y de pronto él se preocupa por su
por su operación y es donde se nos van haciendo los hilos. Y de pronto decimos, oye, es que si tengo definidos los procesos, ¿por qué cada quien trabaja en su parte? Ah, porque no los hemos conectado realmente en esa parte de gestión. Y lo queremos a veces nada más como voy a decir, sustituir en ocasiones con a lo mejor foros de conexión, con indicadores, lo cual ayuda definitivamente, pero Ujú. en el largo plazo, No pues es no estamos haciendo que el jamón se impregne, voy a decir, claro, con claro. el pan, la mayonesa y demás, ¿no? ¿No? Exacto. ¿Qué opinas Así tú, es. Leonel, de este sándwich que estamos cocinando? No, definitivamente. Hay un aspecto fundamental, esa interconexión, ¿verdad? Que es la diferencia. Creo que el ejemplo, usted tiene mucha experiencia, Miguel, pero usted lo vivió también con nosotros, donde decía, es que procesos tenemos muchos procesos, tenemos 720 procesos de esta área, por ejemplo, ¿va? Pero ahí venía a decir, ojo, tienen procedimientos, y es más, esos procedimientos se necesitan depurar porque estaban demasiados, eran muchos sabores de uno mismo. Entonces, si a ese sándwich le metíamos no solo mortadela, queso Kraft, le metíamos, que digo yo, también crema de maní o cosas por el Claro. estilo, no nos iba a quedar el resultado que necesitábamos, ¿no? Entonces, la diferencia de la receta puntual, que ese es el procedimiento, a la interconexión de todos los componentes, creo que es lo que hace alusión mucho lo que comenta Luque para llegar a un resultado. Porque al final, digamos, muchas empresas que se vuelven en silos como tal, dice producción, bueno, yo estoy cumpliendo, estoy produciendo lo que tengo que hacer, pero ¿qué pasa si no estoy conectado con la parte de packing, por ejemplo, la parte comercial? Entonces, al Claro. final, tengo el resultado al final no satisfactorio de la parte interesada. ¿Por qué? Porque no estoy viendo la cadena completa. Entonces, esas serían las dos tapas del sándwich, volviendo a la misma metáfora. Pero fíjate, vamos a Ujú. hablarle al CTO, ¿no? Vamos a hablarle al CTO que está enfrentándose a estos hilos que menciona Luque y que los poderosos de las funciones les dicen, no, 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 espérate, yo ya tengo mis procesos, tú no te preocupes ni te metas, por cierto, ¿sí? Ya tengo mis procesos, ¿no? Entonces, y Luque dijo algo bien interesante, es más sencillo convencer a los de abajo que a los de arriba. Y yo creo que hay sus variantes también. Hay diferentes industrias y sectores donde hay variantes y Leonel se ríe porque sabe a qué me refiero. Pero déjame regresar un poquito contigo, Leonel, en esto. ¿Qué opinas tú de ese reto? O sea, ¿cómo tú viviste una etapa, varias etapas para convencer no solamente al nivel operativo, pero también al nivel ejecutivo? ¿Cuál dirías que es tu experiencia precisamente en ese iterar, en ese regresar en varias ocasiones? Déjame ponerlo desde esa perspectiva del CTO, desde transformación, para convencer en estas dos audiencias. ¿Qué le podrías compartir a la comunidad de profesionales de transformación que está teniendo seguramente el mismo reto, ¿no? Tal vez yo lo pondría como, también como un ejemplo, digamos, con respecto a la experiencia. Los profesionales hablamos distintos tipos de español y los técnicos hablamos distintos tipos de español, aunque hablemos español y no digamos hablando otro lenguaje, ¿no? Por ejemplo, si trato con un ingeniero mecánico, me habla en un español de ingeniero mecánico, si trato con un agrónomo, me habla con un español de ingeniero agrónomo. Hay que encontrar un puente común. En la experiencia que nos pasó, nosotros veníamos muy documentales, o sea, bajo el libro, ¿verdad? ¿Verdad? Lo que usted decía. Venir, armamos la ficha, llegábamos con la ficha de proceso, la explicábamos, pero digamos, el profesional agrónomo, bajo su entendimiento agrónomo, nos decía, no es esto, o sea, esto no es. Venía, repasábamos los pasos, regresábamos otra vez a campo, volvíamos, repasábamos los pasos y no. ¿Qué hicimos? Dijimos, necesitamos un puente común, un lenguaje común. Usamos el soporte de video. Agarramos el video, entonces ya con el video, él decía, sí, esto es. ¿Por qué? Porque lo estaba viendo, porque su lenguaje era verlo en campo, era algo muy visual. Entonces ese soporte nos sirvió de mucho, con el bemol que les cuento que otras áreas lo vieron y dijeron, queremos esto, entonces se nos volvió también una carga adicional, pero al final quedó un muy buen subproducto, eso fue, digamos, para romper se puede decir, esa barrera del lenguaje que estábamos teniendo. Y eso surgió, digamos, de la misma experiencia, ¿verdad? Como tal. Claro, claro. Ahora, Ajá, tuviste esa iteración con ejecutivos también, o sea, de también, manera definitivamente. diferente, ¿no?
Ahí definitivo. no sé qué quisieras compartir de cómo lograrlo. Yo te anticipo una Ajá, y no por robarte las ideas, pero ajá, de entrada la tenacidad de regresar una y otra vez para convencer, cuando a lo mejor la puerta se puede cerrar al principio, y es algo bien correcto, importante para el CTO, esa resiliencia y tenacidad de regresar una y otra vez con la convicción de que es algo importante para el negocio y que tiene que venir desde arriba ese diseño de cadena de valor, procesos, etcétera, ¿no? No correcto. sé, Leonel, ¿qué nos puedes comentar? Digamos, aquí con este nivel, el reto puntual, muchas veces es que cuando se presenta una propuesta en estos niveles, casi siempre tiene un retorno, tiene un ROI. En estos casos, digamos, son beneficios que no son tan tangibles, definitivamente. Entonces tuvo que venir y también romperse un poquito ese lenguaje de presentación de propuestas. Yo, por ejemplo, en mi experiencia, trabajaba mucho con temas de proyectos, con PMI. Entonces siempre veníamos con el tema del retorno de inversión, con hacer los TIR, los BAN y todo, pero acá tenía que ser, digamos, vender el concepto de qué beneficios le traía, digamos, gestionar los procesos, desde los intangibles, porque eran intangibles de momento. Por ejemplo, desde ordenar precisamente y poder decir, miren, con esto definitivamente tiene que venir el orden y pues, después, como lo que habla Luque, ya con la medición, definitivamente es donde se verá el retorno puntual. Pero era, como decía usted, Miguel, es un pago por ver. O sea, al Sí, final, claro, decir, sí, sí. pago por ver, para poder venir y abrir esa puerta, poder poner el pie en la puerta y avanzar realmente Y con el fíjate inicio que era la identificación. que es un buen punto ese que comentas de los beneficios y como toda la transformación es asegurar que la rueda se mueva, que no se detenga, ¿verdad? Y vamos viendo una experiencia y la otra y llegamos a un punto, Luque, donde el tema de los beneficios es contundente, ¿no? Es totalmente contundente y ya tienes una gestión por procesos, ¿no? Entonces, déjame avanzarme un poquito ahí en la historia, Luque, para que nos comentes precisamente, sí, un poco lo que quieras comentarnos en el tema de retos también que comentaba con Leonel, pero también cuando ya avanzaste, ya instalaste todo lo que decíamos al principio, el modelo, el método, el gobierno, las herramientas, etcétera, y ya hay una cadena de no solamente pasaste de la documentación, la instalación, mejoraste, auditaste, o sea, platícanos un poquito de ese proceso de procesos, precisamente, ¿no? El proceso de gestionar los procesos, cómo va evolucionando en esas iteraciones, ¿no? Pues mira, tratando de lo que me estás diciendo, y definitivamente cuando empezamos, así como era, pues hay que estandarizar, ¿no? No había nada, no había procesos. Entonces, estandarizamos y pues ya no es el caminito de, mapea el proceso, lo documentas, lo instalas, lo pruebas y ya, ¿no? Lo vas auditando y está la mejora continua. Aquí algo bien importante, cuando ya pasamos del gran desafío, voy a decir, de que se vivan, la parte cultural, que ahí juega bien, un rol bien relevante, obviamente, el liderazgo de la organización y también qué elementos se tienen de capacitación, de auditoría y de todo eso. Eh, ya una vez que ya están, yo siempre les digo, los procesos, y era algo que conversábamos en algún momento, Miguel, si recuerdas, no están escritos en piedra, ¿no? No, claro, Siempre hay una mejor forma de hacerlo. Y correcto. creo que de lo más relevante, lo que voy a decir, nos ha funcionado, me funcionó en muchos tiempos, es la cercanía con las personas. De decir, cómo se generaron esas personas que pueden llamarse dueños de proceso. Hay diferentes nombres en varias organizaciones, centralizadores, gerentes funcionales, les llaman de diferente forma, ¿no? Pero como esas personas que están bien cercanas a la operación, de tal forma que ellos están pues haciendo llegar esas propuestas de mejora que suceden 100%, decimos, en el piso, ¿no? En el campo. Y cómo las vamos incorporando, porque entonces muchas veces decíamos, a través de la auditoría también se dan esas cercanías con la gente de cómo se hacen mejor las formas y sobre todo y meter mucho la tecnología, ¿no? Claro. Porque algo bien relevante, en algunos momentos la tecnología entra primero y el proceso ni lo volteamos a ver, pero Bueno, cuando logramos que la tecnología siga el proceso, también claro. eso nos lleva a ir mejorando.
Claro, Pero definitivamente lo que nos ha ayudado, o lo que nos ayudó es el que los procesos tenían forma porque eran auditados, porque eran, voy a decir, patrocinados por la alta dirección e claro, incluso eran tan relevantes para decir, para la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque dentro de los procesos y de todo ese modelo de gestión entraban definitivamente los indicadores que eran prácticamente medidos y uno de los elementos importantes era ahí la mejora continua de los procesos. Entonces, lo importante aquí es, y yo siempre digo, pues es un ciclo de mejora continua porque tengo una nueva idea y no nada más la tengo que incorporar y ya, tengo que volver a correr el claro, ciclo, ¿no? Vuelvo a modelar el proceso, lo vuelvo a probar, sobre todo cuando ya tienes operaciones, la misma operación en varios lugares, ¿no? Si son en diferentes países, son diferentes, desde normativas y demás, tengo que probarlo y ya que lo pruebo, lo instalo y nosotros siempre decíamos, instala en un lugar, verifica que funciona y ahora sí nos lo llevamos a replicar, pero ya es más fácil la réplica porque claro, lo vamos haciendo con la gente. Y ahorita lo que decía Lionel, nosotros nos funcionaba mucho una especie de facilitador para que nos ayudara con su propio lenguaje y demás, y poder siempre ir teniendo esa mejora continua, ¿no? Instalo y vuelvo a auditar, porque esa es la parte, no quiero decir la parte importante, pero es una ayuda que les da, sobre todo porque al inicio la ven como que son los policías, ¿no? Pero claro, cuando logramos que esa auditoría la vean los gerentes como una ayuda de ojos en las operaciones, exacto. estamos del otro lado. Y ese es el gran, dirían por ahí en inglés, el tipping point, ¿no? Precisamente cuando el negocio ve que procesos es para crear capacidades o para optimizar la operación actual, es realmente cambia totalmente la perspectiva e inclusive la perspectiva de la parte de auditoría, porque precisamente cuando interconectas el sándwich completo, ¿no? Interconectas desde una visión estratégica de lo que quieres en tu cadena, luego vas conectando las áreas y vas conectando el quehacer de las áreas, tienes una potencia tremenda, o sea, puedes realmente generar ahorros muy importantes en la eficiencia, agilidad muy importante en la organización, crear capacidades que generan negocio total, constante y sonante, y muy importante, puedes tener un mejor trabajo entre las personas. Puedes tener una interacción más sana entre las áreas, más transparente, porque está escrito lo que hacemos y hacemos lo que está escrito, no hay sorpresa, ¿verdad? Entonces, realmente no es una rigidez, es un sistema que genera mucho beneficio cuando realmente logras madurar todo esto, ¿no? Totalmente, y creo que tocaste un punto bien relevante, cuando ya lo ven como que se integran las áreas, ¿no? Ya dejan una relación más cordial, voy a decir, ¿no? Yo recuerdo las áreas, voy a decir, de planta y mantenimiento, era siempre el tema de, es que los paros tú no los provocas y cuando logramos generar, voy a decir, ambos procesos y conectarlos, pues sí, obviamente hubo un estira y afloja al inicio, ¿no? Pero los procesos, sobre todo, irlos midiendo, los indicadores que hablábamos al inicio, Claro, se va haciendo transparente, ¿no? O sea, vas viendo los indicadores, cómo se van moviendo y en mis indicadores me dicen que van mejorando o no van mejorando, pero veo que no se están cumpliendo los procesos, al final del día, voy a decir, a todos pues nos gusta salir bien, ¿no? O claro. sea, en todas esas mediciones nos gusta decir, ay, es que yo soy el que está incumpliendo, entonces eso va generando el que pues se va midiendo, entonces pues me voy alineando, ¿no? Pues fíjate, aquí me gustaría un poquito hablar con ambos de esta parte de medir y de alguna manera es muy importante, estoy seguro para todos los que nos están escuchando, porque digamos lo tradicional es, ya los documenté, ya los rediseñé, ya los implementé, etcétera, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Qué sigue? ¿No? Y cómo se vive esto, ¿no? Y entonces entramos en este concepto, vamos a llamarlo entre medir y auditar. Y déjame quitar un poco la palabra ahorita auditar, porque auditar nos lleva en el contexto general a otros contextos, pero en realidad, ¿cómo valido que lo que está escrito es lo que se hace y que lo que se hace es lo que está escrito
para beneficio del que lo hace, para el beneficio de, de las áreas y para el beneficio de la organización en su conjunto. Ahí, Leonel, tú estás en una etapa, sé las etapas en las que están ambos, entonces tú estás en una etapa previa donde llegas precisamente a enfrentarte a este reto, ¿no? ¿y ahora qué es lo que sigue? ¿Y cómo te reacciona la organización precisamente? Decir, oye, espérame, no se ha acabado el trabajo. Tu rol de dueño de proceso permanece, el rol del trabajo permanece. Entonces, a esta etapa, Leonel, ¿a qué retos te estás enfrentando tú a esta etapa previa de auditar los procesos, ¿no? Y ahorita hablaremos contigo, Luque, de ese modelo de auditoría que creaste, ¿no? Y no, definitivamente es un reto bajarlo, se puede decir, a que llegue a ser una cultura y que, digamos, eso mismo esté medido, digamos, benchmark, digamos, en otras áreas, en otros lugares, uno observa que la cultura se cimenta y, digamos, la medición sobre esa misma cultura se vuelve más sencilla, digamos, no se trabaja, digamos, para un dato o para un indicador, sino que la cultura está establecida. Digamos, en el caso de un salud y seguridad, digamos, ocupacional, ahí vemos de que si la cultura está metida, la gente viene y ya se ocupa de venir y poder cumplir porque ya es parte de su mismo trabajo y del día a día. Considero Claro. que, digamos, ese es el reto, poder venir, que el procedimiento en este caso, que es la parte más baja, se internalice, que se Claro. vuelva parte de la cultura y de la misma operación. Entonces, con esto ya la parte de indicadores, sobre ese cimiento se coloca precisamente arriba para poderlo ir llevando. Esa es la parte que yo No observo como. necesitas la Ah, auditoría, ¿verdad? Pero a veces estás en una etapa previa en donde sí correcto. necesitas, o Ajá, inclusive necesitas no solamente para encontrar el que no lo hizo, sino para encontrar las áreas de mejora también, correcto, ¿no? correcto. Ahí, Luque, yo sí quisiera que de una manera súper breve nos platicaras de este sistema que tú creaste, porque yo lo he dicho en el consorcio, este sistema de auditoría que tú creaste es el más completo que yo he visto, porque incluía, bueno, tú mejor cuéntanoslo, ¿no? De todos los elementos que incluía, porque yo iba a empezar yo a escribirlo. Adelante, Sí, Luque. no, gracias, Miguel. Pues mira, eh, es un modelo de auditoría muy sencillo y muy de la mano de la arquitectura de procesos y Correcto. de las personas del negocio, de los expertos del negocio. ¿Por qué? Porque si el proceso ya está definido y escrito, le decimos, porque se escribió validando con el del negocio, con el experto, ¿no? Claro, El que mejor sabe vender, voy a decirlo así. Entonces siempre decimos, eso que está escrito, ese proceso es como el libro que tengo que estudiar para el examen. claro, Entonces, el lograr hacer una matriz, un instrumento de auditoría que pues, se le puede llamar checklist, papel de trabajo, matriz de seguimiento, el nombre que cada organización defina, pero es esos puntos críticos de ese proceso, pero no nada más la operación, sino qué elementos de infraestructura, de gestión debe de haber presentes, normativos de seguridad de los colaboradores y ahora sí, los puntos críticos del proceso. claro, Y lo relevante es que se construye a partir de lo que se definió en ese proceso, se valida con los expertos, decir, oye, a ver, si todos estos puntos la gente allá en piso los cumple día a día de forma consistente, ¿vamos a lograr el resultado que queremos en el proceso? Sí, no, ok, todos de acuerdo, hacemos una auditoría prueba, le llamamos siempre. Va el auditor que debe de tener un perfil, esa parte es importante. correcto, Va el auditor, va el que definió el proceso, el arquitecto, va un experto a la operación y se aplica la auditoría de prueba. ¿Para qué es esa auditoría de prueba? Primero, es claro, sí se puede auditar, está instalado definitivamente, o sea, todos saben y es como, ok, estamos todos de acuerdo, se hace un primer kickoff, se le da a conocer a todos qué se va a auditar, cómo se va a auditar y el modelo es muy sencillo, son auditorías a partir de esa sesión donde se formaliza, los documentos, el proceso, la matriz, se publica obviamente en este caso para acá es en el propio sistema de auditoría y claro, son no anunciadas. Todas las auditorías son no anunciadas. ¿Por claro, qué? Porque partimos de la base de decir, esta matriz es tu examen, tú lo conoces y tienes las respuestas acá en el proceso. Entonces, partimos de que tú debes de estar ejecutando el proceso siempre, no nada más prepararte para. Entonces, como son no anunciadas,
generamos un sistema, obviamente se audita por medio electrónico, con una tableta, el auditor va, se busca a la persona para que nos acompañe, buscamos que siempre nos acompañen para poder ir validando y se entrega, en línea se entrega el resultado, hay acciones correctivas, pero hay un seguimiento semanal, o sea, es un seguimiento muy interesante y lo que nosotros partimos es, esa auditoría que se aplica, le pusimos un resultado numérico. Claro. ¿Para qué? Para podernos situar, decir, oye, sacaste 90, sacaste 80, y cuando el proceso va iniciando lo auditamos con más frecuencia. A veces, dependiendo qué tan crítico sea para la organización, puede ser semanal, quincenal o mensual, dependiendo. Y lo que buscamos es que vaya subiendo. Tenemos como un sistema de letras para decir, no quiero que en la primera me saque 100, porque busco consistencia, va subiendo poco a poco y a partir de ahí ya va qué tanto dejo de auditar, ¿no? Eso es más o menos, y obviamente las acciones correctivas, hay un esquema también de años de proceso que capacitan, que se están formalizando de alguna manera, y todo partimos de también, cuando hay una prueba o una propuesta de mejora, se notifica precisamente para decir, se va a ir generando, ¿no? Básicamente eso es, y lo que buscan mucho los auditores también es cuál es esa parte preventiva, o sea, no ser ese policía que nada más vengo y te señalo lo malo, ¿no? Eh, Básicamente eso es lo que fuimos generando y fuimos integrando más elementos, ¿no? La parte normativa, o sea, que fuera una auditoría completa, y es prácticamente eso, y que de ahí salga también la mejora continua, ser parte del mismo equipo, ¿no? Exactamente. Y creo que ahorita lo que decías al final, fuiste poco a poco. Este, Creo que la parte, digamos, de la aceptación de la organización fue importante. Y desde el punto de vista, creo, cultural, tú siempre decías algo que yo recuerdo mucho, que es que una de las claves, bueno, hablabas de dos cosas fundamentales, tu equipo, o sea, tú siempre fuiste muy, y ahorita quisiera que habláramos de las personas, ahorita hablaremos un poco de eso, pero también hablabas del respaldo irrestricto de la dirección general, ¿no? Cuando un equipo de procesos, máxime el de auditoría, ¿no? Pero en realidad aplica para todo el equipo de procesos, tiene ese respaldo irrestricto de la dirección general, es factible su trabajo. Y no es que se busque un beneficio particular o lo que sea, sino es que realmente solo de esa manera funcionan, ¿no? En realidad. Entonces, Totalmente. fíjense, yo quisiera escuchar un poco hacia el final de esta conversación un tema, decía yo de las personas, ¿no? Y voy a hablar no de las personas que participan en el proceso, voy a hablar no de los dueños de proceso, voy a hablar de una persona que es bien importante en todo esto y que estoy seguro que muchos también son parte de la comunidad de profesionales, que son los arquitectos de proceso. Y también los auditores, y por eso decía yo que hablaría del equipo, ¿no? Los arquitectos de proceso son personas que tienen un perfil bien interesante, que tienen experiencias también bien interesantes, con mucho fogueo por lo que van viendo, y tienen carreras, ¿no? Que van teniendo muchas experiencias, pues muy formativas en realidad, ¿no? Entonces, ¿qué pudiéramos hablar, Leonel, de este rol del arquitecto de proceso? ¿Qué tan fácil o difícil es, digamos, en explicarle a personas que están en la organización que hay un nuevo rol que se llama arquitecto de procesos y que te puede dar muchos beneficios? ¿Y qué es lo que te dice precisamente el que ya lo juega, ¿no? ¿Qué opinas tú de esta parte, Leonel? Sí, en especial creo que el venir y transmitir el rol de la arquitectura, creo que se tiene que apoyar mucho en la TEI, porque más en países como el mío, donde entienden que el arquitecto está en construcción y digamos, esa es la alusión, incluso a mí me han llamado señor arquitecto en algún momento, pensando que soy parte del equipo de obra civil, pero digamos, al tomar la TI y mostrar precisamente la analogía que tiene la TI, de decir, esta es la empresa que hoy tenemos y esta es la empresa que se quiere construir con el tema de los dos edificios y decir, mire, por eso tenemos todas estas arquitecturas como tal. Creo que nos sirve de mucho para venir y poder explicar, ¿no? Cuál es el rol.
con respecto a la gente, sí es una gente muy especial, incluso tienen que tener un perfil, aparte de lo técnico, definitivamente lo técnico es muy importante y hay que reforzarlo en su momento. Tienen que ser personas llave y ser muy resilientes, por ejemplo, lo que hablábamos de ir y volver, definitivamente ser responsables de todo, pero dueños de nada. O sea, Exacto. eso es parte de lo que tenemos que tener muy interno para poder decir, bueno, es nuestra responsabilidad, tenemos que venir y llevarlo, pero no es nuestro. El dueño es el dueño del proceso. Entonces queremos que el dueño del proceso sea precisamente quien venga, se luzca, que pueda ser medido, que él venga y entregue los resultados. Yo creo que esa es esa parte de humildad, ese liderazgo de servicio, creo que lo tiene que tener y esa adaptabilidad. Porque, digamos, en los casos a veces uno trae metodologías y temas por el estilo, pero venir y decir, bueno, este es un método que es un método adaptable y se adapta, digamos, a los momentos de la empresa. Eso es parte que, que se entiende, digamos, y al tener un abanico de de distintas personas y distintos perfiles dentro del Claro. equipo, creo que es lo que enriquece puntualmente. Digamos, en el equipo hay personas ingenieriles, pero también hay administradores, por ejemplo. Y eso viene y hace de alguna manera que el equipo se enriquezca y se vuelve en llave en los distintos momentos que tenemos, digamos, en el método. Pero fíjate, sí, tienen muy diferentes, a lo mejor, backgrounds, pero Ajá, en algunas de las, o trayectorias, pero en algunas de las características que mencionaste, como esa humildad, ese liderazgo de servicio, yo agregaría esa capacidad de comunicación también, coinciden, o sea, sus cualidades son muy coincidentes entre ellos, independientemente de la edad, de la industria que vengan, etcétera, ¿no? Yo ahorita me gustaría abordar contigo, Luque, precisamente algunas de estas otras cualidades y de cómo ves tú al equipo. Y me gustaría también después cerrar con ambos, Leonel, de cuál sería esa recomendación para los que nos están escuchando que a lo mejor es, oye, tengo una oportunidad de ser ingeniero de procesos, arquitecto de procesos, diseñador de procesos, modelador, como se le llame en los diferentes lugares. Efectivamente, nosotros le llamamos arquitecto de procesos por la metodología de transformación empresarial integral, la metodología TEI. Eh, pero vamos a cerrar, insisto, con cuál sería esta recomendación tuya para que se animen a recorrer precisamente esta carrera y quizá desde el punto de vista de cuáles son esas experiencias formativas que tú has visto en ellos. Y recientemente me platicabas una de ellos, dejaste delegada una parte y dices, ya no va a ser la misma persona este arquitecto cuando lo vuelva a reconocer, ¿no? Entonces, un ejemplo de esas experiencias formativas, pero antes de ir ahí, Luque, ¿cuál sería desde tu punto de vista no solamente las características y cualidades, sino qué has visto tú en este equipo y ahora en los dos, ¿no? En los arquitectos de proceso, pero también en los auditores, ¿no? De proceso. Pues digo, aparte de lo que ya comentó Lionel, yo lo que he visto es como una, una hambre, voy a decir, de hacer, de probar y de colaborar y de generar cosas que después digan, yo participé, yo fui parte, ¿no? Entonces, eh, esa parte de decir, quiero aprender de los procesos, o sea, no los conozco y quiero ir a conocerlos, conocer gente. ¿Por qué? Porque de ahí también va generando una carrera, van ampliando su abanico, voy a decir, de conocimientos, de experiencias. Les va a tocar conocer, les toca conocer y se impactan, ¿no? Con personas que tienen muchísimo tiempo en la compañía y que les comparten muchos aprendizajes y sobre todo se van dando cuenta que a veces las soluciones son las más sencillas. Normalmente nos vamos con decir, no, es que para mejorar el proceso tengo que meter un sistema bien grande o bien robusto, tengo que hacer y crecer la planta y de pronto ellos se dan cuenta que, oye, es que a lo mejor es con los perfiles correctos o con una plantilla o con una capacitación o con eliminar estos pasos ya van generando, ¿no? Entonces yo he visto eso como el colaborar, aprender entre ellos, y algo bien importante, el no quedarse con la duda es ellos siempre buscaban como ser, o sea, más capacitación, pues decir, qué Claro. tengo que conocer para poder aportar y no quedarme nada más con mi conocimiento de que soy ingeniero o licenciado en X carrera, ¿no? Claro. Entonces, creo que es eso, esos casos prácticos, voy a decir lo que de pronto veían a lo mejor en la escuela, ¿no?
Y fíjate, vuelvo al punto un poquito de lo que platicábamos ahorita con Leonel. No, para ser un buen arquitecto de procesos, no necesitas una carrera en particular. Por ahí en otro de los episodios hemos hablado de dos de nuestros mejores CTOs fueron arquitectos de procesos, son psicólogos. Pues Este, fíjate, en el equipo, o sea, de pronto yo tenía ingenieros bioquímicos, mercadólogos también, administradores, obviamente sí, ingenieros industriales era a lo mejor el 80, ¿no? claro, Pero de muchísimas carreras, ¿eh? claro, claro. Y fíjate, algo bien interesante, y la misma pregunta te voy a hacer hacia el cierre de cuál es esa recomendación que tú harías a estos arquitectos que quizá quieran recorrer esta carrera. Yo, antes de pasar contigo, Lionel, a esta pregunta de cierre, yo les diría que algo que yo he visto en toda mi experiencia de formar estos equipos o de acompañar empresas, la mayoría de estos arquitectos están dentro de la organización, están dentro. Y ese siempre ha sido mi primera intención. Búscalos dentro, porque dentro está esa persona, uno, que quiere la empresa, dos, que no se quiere encuadrar en una función, ¿sí? Tres, que tiene esa característica de esas que mencionó Lionel, de empatía, de calidad de nivel de servicio, de comunicación, etcétera, y que quisieran tener un mayor impacto que estar solo en un cuadrito. Y ese es el gran tema que nos unifica como comunidad de profesionales de la transformación, que no podemos estar viendo solamente un pedazo, como que hay una curiosidad intelectual y una mirada sistémica como para ver cosas. Y siempre hay talento dentro de la organización que podemos realmente invitarlo a conformar estos equipos. En otro capítulo, por cierto, de este podcast vamos a hablar de algunas de las cualidades y algunas de las historias de algunos de estos arquitectos y voy a tener que invitarlos porque quiero que platiquemos también la de ustedes en otro podcast. Pero entonces, para cerrar un poco, Leonel, ¿cuál sería tu recomendación, tu reflexión hacia estos arquitectos que quieren recorrer esta carrera, pues, dentro de un equipo de transformación y que a la postre les va a tocar los retos que tú decías de evangelizar, de ser resiliente, de ir a probar, etcétera, ¿no? Todo esto. Yo creo que, digamos, la misma palabra lo indica, digamos, la transformación. Uno termina transformado uno mismo, digamos, al entrar en esta carrera. Yo lo recomiendo muchísimo. Nosotros, digamos, el equipo y yo, digamos, yo estoy orgulloso de mi equipo de trabajo, estoy muy feliz con mi equipo de trabajo. Nosotros tenemos unas reuniones semanales de cierre que son de reflexión y he escuchado muchas veces de que el mismo equipo dicen, yo ya no soy el mismo. O sea, estando en este punto, el conocer la empresa, digamos, pero conocer la empresa como un todo, el llegar, digamos, desde la parte estratégica hasta la parte operativa, digamos, a un nivel de profundidad, a uno precisamente lo transforma porque uno viene y tiene el contacto con la gente. Entonces, al tener el contacto con la gente, al ver esa transformación, de que ya le ven valor, digamos, de pasar de un punto A a un punto B, yo creo que es un satisfactor, Claro. digamos, aparte de todo el conocimiento, todo el bagaje, todo el enriquecimiento que uno tiene puntualmente intelectual, viene esa recompensa no tangible que de venir y poder, digamos, trabajar para la gente. ¿Verdad? Ese creo que es tal vez mi reflexión y la recomendación que yo les diría, si esa es la intención y existe la oportunidad, no hay que esperar, hay que entrarle a la oportunidad puntualmente. Dices bien, ¿no? Porque como decimos, la transformación es con, por y para las personas y somos todos esas personas, ¿no? Sin lugar a dudas. Luque, ¿cuál sería tu recomendación? Pues digo, no quiero repetir algo de lo que comentó Leonel. Yo le agregaría que la recomendación es que si les gusta, voy a decir así, aprender todos los días, no enfadarse porque siempre salen cosas y sobre todo el querer ser mejor versión de sí mismos, porque como decía Leonel, ellos también se van a transformar, van a aprender cosas, cosas de formas nuevas de ellos mismos gestionar, van a aprender a lograr influir en las personas, porque hace el rato lo decíamos, sus resultados van a ser a través de los demás. Entonces, eso al final del día te hace crecer bastante como persona
y sobre todo trabajas para las personas, pero también te vas a ir, o sea, vas a ir ganándote un lugar de impacto en las organizaciones. Claro. Entonces, hay una trayectoria, un plan de carrera muy interesante que puede haber para las personas que se dedican en esto. ¿Por qué? Porque como van aprendiendo y trabajando en proyectos de todas las áreas, tú lo decías hace rato, Miguel, ¿Sí? se vuelven conocedores y van creciendo. Entonces, yo conozco personas que empezaron en estas áreas de transformación y de pronto su plan de carrera los llevó a un área operativa y ocupan puestos de liderazgo bien interesantes, ¿no? Entonces, eso es, o sea, es, entras a un, voy a decir, un escaparate donde te ven, donde aprendes y obviamente si aprovechas todas esas oportunidades y le aprendes a la gente a la que te rodeas, pues Correcto. obviamente vas a crecer bastante, ¿no? Ese tema que mencionaste es clave. La visibilidad que el talento de un equipo de transformación tiene en la organización es semillero para toda la organización, Así es. precisamente por esa mirada sistémica que tienen de la organización y la posibilidad de interactuar con tantas áreas. Miren, nos faltaría tiempo en realidad para recorrer todos los temas, pero sin embargo creo que en este episodio hemos recorrido cosas muy importantes y considero muy útiles para eh, empresas que quieran iniciar su área de procesos, empresas que quieran mejorar lo que están haciendo, arquitectos de procesos, CTOs, etcétera, de cómo es precisamente esta cuestión de la verdadera gestión del trabajo por procesos. Hemos recorrido el sándwich, recorrimos lo que es todo lo que son los niveles de proceso, el proceso de hacer procesos, las piezas que se tienen que, digamos, implementar, y hemos cerrado con esta parte tan importante que es el equipo de arquitectura de procesos. Yo les quiero agradecer muchísimo, Luque y Leonel, su participación en este podcast. Ustedes son desde hace ya mucho tiempo miembros fundadores y muy relevantes de esta comunidad de profesionales de la transformación. Les agradezco mucho su generosidad en compartir su conocimiento, y estoy seguro que muchas personas de la comunidad de profesionales se van a ver reflejados en ustedes, se van a ver reflejados en lo que compartieron, y les va a ser de mucha utilidad este podcast. Estoy segurísimo, les agradezco mucho, y a todos los que nos han escuchado, nuevamente muchas gracias por estar con nosotros una vez más en este podcast Charlas de Transformación con Vete Consortium. Muchas gracias.